Hola chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a hablar en esta clase de lo que son las fracciones algebraicas y operaciones con fracciones algebraicas. Recuerden que aquí lo más importante es que nosotros podamos resolver producto, multiplicación, suma y resta de fracciones. Pero nuestras fracciones en particular acá lo que van a tener es que tienen expresiones algebraicas. Lo primero que tenemos que recordar entonces son las propiedades para operar con fracciones. Este trabajo ya nosotros lo habíamos realizado en secundaria cuando trabajábamos con los números racionales, ¿verdad? Entonces, veamos algunas operaciones clásicas que nosotros trabajábamos en secundaria y que ustedes pues por ahí tienen que recordar. En el ejemplo 1 se les pide simplificar la expresión 24 entre 100. Otra operación clásica de fracciones, por ejemplo, es la amplificación. Amplificar la fracción menos 5 cuartos en un factor de 8. ¿Qué significa eso? O el ejercicio número 3, donde aparece una resta y suma de fracciones, operaciones combinadas, 3 décimos menos un quinto más 5 sextos. El ejercicio 4 nos pide realizar un producto de fracciones, 8 quinceavos por 25 veintisietavos. Quinto ejercicio nos pide realizar una división de fracciones, 9 veintiseisavos dividido entre menos 45 cuartos. Y el sexto ejercicio nos pide realizar una operación compleja donde divido la fracción menos 2 tercios entre 36 décimos. Estos ejercicios, como les digo, son clásicos del trabajo que ustedes realizaban en secundaria y si nosotros manejamos bien estas operaciones con números reales, en particular estos números racionales, pues son fracciones, nos manejaremos muy bien trabajando también cuando esas fracciones estén constituidas por expresiones algebraicas. Vamos a ver a continuación la solución de algunos de estos ejercicios para que ustedes recuerden cuál era el procedimiento. Se me pide factorizar o simplificar la expresión 24 sobre 100. Entonces lo primero que yo hago es factorizar el numerador y factorizar el denominador. La factorización del numerador es 3 por 2 a la 3, porque 2 a la 3 es 8, por 3, 24. La factorización del 100 sería sacar mitad que es 50, mitad que es 25, 25 tiene quinta que es 5 y 5 tiene quinta que es 1. Por lo tanto, la factorización de 100 es 2 a la 2 por 5 a la 2. Una vez que tenemos el numerador y el denominador factorizados, simplificamos. Esto es, aplicamos la propiedad de potencias. Aquí el 3, no hay ningún otro 3 o 3 a la algo en el denominador, por lo tanto se va a mantener. La potencia 2 a la 3 con la potencia 2 a la 2 se pueden simplificar. Recuerden que potencias de igual base, cuando las divido, conservo la base y resto los exponentes. 3 menos 2 me daría 1, por eso me queda 2 a la 1. Y el 5 a la 2 no se puede simplificar con nadie en el numerador, por lo tanto queda ahí en el denominador. Entonces el resultado de la simplificación de 24 entre 100 no es otra cosa que 6/25. El ejercicio número 2, recuerden que nos pedía amplificar la fracción menos 5 cuartos por 8. Amplificar una fracción significa multiplicar el numerador y el denominador por un factor, en este caso el 8. Recuerden que 8 entre 8 es 1, entonces lo que yo estoy haciendo es multiplicando menos 5 cuartos por 1. Y la multiplicación por 1 en los números reales, pues nos da el mismo número original, solo que expresado de forma diferente. Por ejemplo, aquí 5 cuartos, si lo multiplico por 8 sobre 8, me queda menos 40 sobre 32. Esta fracción se dice amplificada, pero corresponde al mismo número real que menos 5 cuartos. Es el proceso inverso a simplificar. Por ejemplo, aquí teníamos la fracción 24 sobre 100. Si simplifico, me queda 6 sobre 25. Yo esta fracción, 6 sobre 25, la puedo amplificar y obtener 24 sobre 100, igual que hice el procedimiento en el número 2. Una operación que requiere un poco más de atención es la suma y resta. En este caso tenemos la suma y resta de estas tres fracciones. Las dos primeras se restan y el resultado después lo vamos a sumar con 5 sextos. Un detalle particular de estas tres fracciones es que el denominador de cada una de ellas es diferente. Por lo tanto, antes de nosotros poder sumarlas o restarlas, un proceso importante que tenemos que hacer
es homogeneizar esas fracciones, homogeneizarlas para que me quede el mismo denominador y así simplemente operar los numeradores. ¿Cómo hago para amplificarla? Bueno, busco el mínimo común múltiplo que tengan 10, 5 y 6. Resulta que el mínimo común múltiplo de 10, 5 y 6, si ustedes lo van y lo calculan, les da 30. Por lo tanto, entonces lo que yo tengo que hacer es amplificar cada una de estas fracciones para que en el denominador me quede 30. Claramente aquí nosotros tendríamos que multiplicar este 10, lo tendríamos que multiplicar por 3 para que me quede 30. Entonces multiplico el 10 por 3 y el 3 por 3. Entonces esta fracción me va a quedar 9 sobre 30. El 5 para obtener 30 voy a tener que multiplicarlo por 6. Entonces también multiplico el numerador por 6. Me va a quedar 1 por 6, 6 y 5 por 6, 30. Mi última fracción para obtener 30 en el denominador, tengo que multiplicar ese denominador 6 por 5. Entonces también multiplico el numerador por 5, quedándome entonces la fracción 25 sobre 30. Una vez que el denominador es el mismo, entonces conservo ese denominador y opero los numeradores. ¿Qué serían las operaciones? 9 menos 6 más 25. Y eso nos da como resultado 28. Y entonces tenemos la fracción 28 sobre 30. Estos resultados siempre se deben de dar simplificados. Por lo tanto, yo aquí tengo que simplificar el 28 sobre 30 que obtuve. Estos 28 sobre 30 tienen mitad, el 28 y el 30 tienen mitad, por lo tanto yo puedo sacar la mitad de cada uno de ellos y obtener 14 sobre 15, que sería el resultado final. Ya 14 y 15 no comparten ningún divisor común, por lo tanto yo no puedo seguir con la factorización. El ejercicio número 4 me pedía una multiplicación de fracciones. Recuerden que la multiplicación de fracciones se realiza en línea recta. Aquí lo que hacemos primero es factorizar cada uno de los miembros de la fracción, que sería 2 a la 3 entre 3 por 5, multiplicado por 5 a la 2 entre 3 a la 3. Multiplico los de arriba, los numeradores, 2 a la 3 por 5 a la 2, y multiplico los denominadores, 3 por 5 por 3 a la 3. Esto nos va a dar, al fin de cuentas, 40 sobre 81. Vean que puedo simplificar este 5 a la 2 con este 5, me va a quedar un único 5 arriba en el numerador. Este 2 a la 3 no se simplifica con nadie. Aquí tengo un 3 por 3 a la 3, que sería 3 a la 4, que me queda en el denominador. Y esto nos da como resultado 40 entre 81. La división de fracciones podemos simplificar el proceso recordando que podíamos transformarlo en un producto siempre y cuando le diéramos vuelta al orden de la segunda fracción. Esto es, el numerador pasa a denominador y el denominador pasa al numerador. Entonces, 9/26 dividido entre menos 45 cuartos es lo mismo que multiplicar 9/26 por menos 4 sobre 45. Ya vimos que en la multiplicación se hace en línea recta, numerador por numerador, denominador por denominador. Aquí el proceso que se está incluyendo es la factorización de cada uno de los términos, de cada uno de los factores del numerador y del denominador, para después poder realizar el proceso de simplificación. Por ejemplo, vemos que este 3 a la 2 se simplifica con este 3 a la 2, ya no va a haber 3. Y el 2 a la 2 se puede simplificar con este 2, dándome un 2. Este menos está afuera, está multiplicando el 2 a la 2 y nos queda por tanto ahí. El resultado de esa división entonces será menos 2 sobre 65. Y una última operación de la cual vamos a hablar es la operación de divisiones, la operación de fracciones, conocida como operación compleja. Es una división de fracción con fracción. Y lo que tenemos que tener claro aquí es que esta notación del ejercicio número 6, menos 2 entre 3 sobre 36 entre 10, es lo mismo que tener o utilizar la notación que se encuentra en el ejercicio 5. Esto es, yo podría colocar menos 2 tercios dividido entre 36 décimos y realizar el proceso exactamente igual que como lo realizamos en el ejercicio número 5. Entonces aquí reescribimos menos 2 tercios dividido entre 36 décimos, la división la pasamos a un producto, entonces le cambiamos el orden a la segunda fracción y nos queda 10 entre 36, factorizo el numerador, factorizo el denominador, simplifico lo que tenga que simplificar y obtengo como resultado menos 5 sobre 27.
Nótense que el proceso clave para la simplificación y para obtener una factorización completa de la expresión y por lo tanto una simplificación de la misma consiste en la propiedad de división de potencias de igual base. Yo siempre tengo que factorizar el numerador, factorizar el denominador y posteriormente realizar la simplificación. Esto es aplicar la propiedad de potencias que me dice que cuando yo tengo una potencia, potencias de igual base que se dividen, conservo la base y resto los exponentes y me quedaría m menos n. Los coeficientes numéricos deben simplificarse siempre. Igual, las expresiones algebraicas deben de estar siempre factorizadas y cuando podamos simplificarlo, tenemos que realizar esa operación de simplificación. Ahora bien, realicemos las operaciones anteriores ahora sí con expresiones algebraicas. Por ejemplo, tengo un polinomio que consiste en una división del polinomio 8x a la 3 más 27 entre el polinomio de grado 2, 2x a la 2 más 5x más 3. Estas expresiones algebraicas se llaman expresiones racionales. Racionales es cuando aparece una división de polinomio entre polinomio. Me piden simplificarlo, entonces me recuerdo el procedimiento que aplicaba cuando teníamos fracciones, donde nosotros lo que teníamos que hacer era factorizar el numerador y factorizar el denominador. En el caso del numerador aplicamos suma de cubos, perdón, aplicamos suma de cubos. Entonces, porque recuerden que aquí lo que tenemos es 2x a la 3 más 3 a la 3. Entonces sería 2x más 3 por 2x a la 2, que sería 4x a la 2, menos 2x por 3, que sería 6x, más 3 a la 2, que es 9. En el de abajo podemos utilizar cualquiera de los métodos que se aplique para polinomios de grado 2, trinomios de grado 2. En este caso aplicamos fórmula general, entonces quedaría el 2 multiplicado por el x más 1 por x más 3 medios. Esos son el x1 y el x2 que obtenemos con la fórmula general. En el primer caso obtendríamos menos 1 y en el segundo menos 3 medios. Una vez que hemos factorizado el numerador y el denominador, nosotros tenemos que buscar factores que se encuentren tanto en el numerador como en el denominador. Aquí inicialmente pareciera que no se puede simplificar nada, sin embargo, podemos observar que este 2 por x más 1 por x más 2 más 3 medios, perdón, si yo multiplico este 2 por el segundo paréntesis, obtendría 2 por x más este 2 multiplicado por 3 me da 6, entre 2 me da 3, o sea que obtendría el factor 2x más 3 también en el denominador y lo teníamos aquí en el numerador, por lo tanto lo vamos a poder simplificar, obteniendo como resultado final 4x a la 2 menos 6x más 9 entre x más 1. Recuerden un detalle muy importante y es que el trinomio que se obtiene de diferencia de cubos o de suma de cubos nunca es factorizable. Así que este polinomio que se encuentra en el numerador no va a ser más factorizable, por lo tanto nuestra simplificación llega hasta ahí. Retomemos el concepto de producto de fracciones y división de fracciones. Recuerden que el producto de fracciones se hace en línea recta. Si yo tengo la fracción a entre b por la fracción c entre d, el resultado de ese producto va a ser a por c dividido entre b por d. Mientras que cuando tengo la división lo que tengo que hacer es transformarla en un producto y invertir la segunda fracción, de modo tal que nos quede d entre c. Y luego aplicaríamos el procedimiento para el producto, multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Por lo tanto queda ad entre bc. Algunas veces prefieren verlo como producto multiplicación en cruz, entonces aquí me daría el resultado de esta división, el producto de A por D en el denominador y el producto de B por C en el denominador. Cualquiera de las dos formas sería correcto, pasarlo a multiplicación o aplicar el procedimiento en cruz A por D entre B por C. Ok, realicemos ahora el producto de fracciones y la división de fracciones, pero considerando expresiones algebraicas racionales. Entonces, el ejemplo 1 me pide multiplicar la fracción x a la 2 menos 2xy más y a la 2 entre x a la 2 menos y a la 2 por 2x a la 2 menos xy menos y al cuadrado entre x a la 2 menos xy por 2y a la 2.
¿Cómo realizo este producto? Como el producto se hace en línea recta, numerador por numerador, denominador por denominador, entonces lo que yo tengo que hacer es factorizar todas las expresiones que aparecen en esta expresión que puedan ser factorizadas. En este caso, la primera corresponde a un producto notable, x menos y al cuadrado. Abajo en el denominador tendríamos una diferencia de cuadrados, x menos y por x más y. En la segunda fracción, aplicando la técnica de inspección, por ejemplo, podríamos encontrar que la factorización del numerador es 2x más y por x menos y aplicando también la técnica de inspección para el denominador, obtendríamos que x a la 2 menos xy menos 2y a la 2 se puede factorizar como x más y por x menos 2y. Una vez que tenemos todo factorizado, nos recordamos multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador y buscar factores que se repitan en el numerador y en el denominador para realizar el proceso de simplificación. Por ejemplo, y aplicando la ley de potencias para división de potencias de igual base, aquí tengo x menos y a la 3 y abajo tengo x menos y. Conservo la base y resto los exponentes. 3 menos 1, 2. Por lo tanto, aquí mi resultado me tiene que quedar x menos y al cuadrado. El 2x más y está en el numerador, perdón, pero no está en el denominador. Por lo tanto, queda en el resultado final. Lo mismo pasa con el x menos 2y, que se encuentra solo en el denominador y no en el numerador. El x menos y ya lo habíamos simplificado y el x más y al cuadrado se encuentra solo en el denominador y en el numerador no hay ningún x más y, por lo que tiene que aparecer en la respuesta final. Ese sería el resultado del producto de esas dos fracciones ya simplificado al máximo. ¿Qué pasa con el ejemplo número 2? El ejemplo número 2 nos pide dividir estas dos fracciones algebraicas. Sin embargo, recuerden que la división la puedo cambiar en un producto y invierto la segunda fracción. El denominador pasa al numerador y el numerador pasa al denominador. Una vez que estoy en este punto, el ejercicio es repetitivo con respecto al anterior. Multiplico en línea recta. Eso sí, antes de multiplicar, factorizo. La primera factorización la puedo hacer con fórmula notable o con fórmula general o con el método de inspección y me resulta x menos 3 por x más 2 sobre, abajo aplicaríamos el método de factor común, sacaríamos una x a factor común, nos queda x más 2. En la segunda fracción, arriba en el numerador, saco factor común x a la 2, quedaría x a la 2 por x más 1. Y abajo en el denominador podríamos aplicar el método de inspección o nuevamente fórmula general. En este caso nos quedaría x menos 3 por x más 1. Nótense que aquí el x menos 3 se va a simplificar con el x menos 3 de abajo, el x más 2 se simplifica con el x más 2 abajo, x más 1 en el numerador se simplifica con el x más 1 en el denominador y nos queda únicamente x a la 2 entre x. Aplicando la propiedad de división de potencias de igual base, conservo la base que es x y resto los exponentes. 2 menos 1 nos quedaría 1. Por lo tanto, la respuesta de esa división, de esas dos fracciones, es igual a x. Como les decía en el repaso de números racionales, la suma y la resta es un proceso un poquito más complejo. Sería mucho más simple en el caso de que mis fracciones sean homogéneas. ¿Cuándo digo que dos fracciones son homogéneas? Dos fracciones son homogéneas cuando tienen el mismo denominador. Si por ejemplo yo tengo que sumar o restar la fracción a entre b más menos c entre b, como el denominador es el mismo, conservo el denominador y sumo nada más los numeradores. En este caso me quedaría a más menos c entre b. Si las fracciones son heterogéneas, esto es, tienen diferente denominador, entonces un proceso que podemos realizar es primero homogenizarlos. Para homogenizarlos, lo que nosotros hacemos es factorizarlos completamente, sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores originales y posteriormente amplificar cada una de estas fracciones para que tengan el mismo denominador. Una vez que yo tengo el mismo denominador, puedo aplicar el procedimiento de sumar o restar los numeradores. Aquí es muy útil la técnica entre por para amplificar, ¿verdad?
Yo, si tengo que amplificar la fracción a entre b, la multiplico por el factor d entre d. Entonces, d entre d. Hay que multiplicar por d entre d, donde d entre d es el factor por el cual yo estoy amplificando mi fracción original. Amplificaría también la segunda para que nos queden los mismos denominadores. Vamos a verlo en un ejemplo más adelante. Veamos acá que tenemos que efectuar esta operación y simplificar al máximo el resultado. Vean que tengo tres fracciones. Tenemos tres fracciones. Cada una de estas tres fracciones tiene un denominador, el cual no son iguales. Aquí tengo x más 1, aquí x más 1 al cuadrado y aquí x al cuadrado menos 1. Bueno, el primer paso es factorizar los denominadores. Nos queda x más 1 en el primero porque ya está factorizado, en el segundo también ya está factorizado, x más 1 al cuadrado, y el tercer denominador nos quedaría x menos 1 por x más 1, ya que esto es una diferencia de cuadrados. El mínimo común, el mínimo común múltiplo para los denominadores corresponde a cada uno de los factores que aparezca en los denominadores, cada uno de los factores que aparezca, y en el caso de que se repitan se toma con el mayor exponente. Es el caso del x más 1 que aparece como denominador en la primera fracción, en la segunda también aparece pero elevado al cuadrado y en la tercera aparece elevado a la 1. En el mínimo común múltiplo iría el x más 1 que se repite pero con el mayor exponente que es 2. El x menos 1 solo aparece en el tercer denominador, pues también va en el mínimo común múltiplo de los denominadores. Tienen que aparecer todos los factores que estén en el denominador y si se repiten, se debe tomar con el mayor exponente que aparezca. Una vez que tenemos el mínimo común múltiplo, procedemos a amplificar las fracciones originales para lograr fracciones que tengan el mismo denominador. Por ejemplo, en la primera fracción solo estaba x más 1 y yo necesito que aparezca x más 1 al cuadrado por x menos 1. Entonces, ¿por cuánto multiplico el x más 1? Lo tendría que multiplicar por otro x más 1 por x menos 1. Entonces, multiplico mi fracción 1 entre x más 1 por esa fracción que es 1. Estoy multiplicando por 1, pero me permite amplificarla para que la fracción que resulte tenga como denominador x más 1 al cuadrado entre x menos 1. La segunda fracción tiene x más 1 al cuadrado. Entonces tengo que multiplicarla por x menos 1 para que me quede en el denominador x más 1 al cuadrado sobre x menos 1. Entonces recuerden que multiplico el numerador y el denominador por el mismo factor, de modo tal de lo que estoy haciendo es multiplicar por 1. La tercera y última fracción tiene x más 1, x menos 1. Así que lo que le faltaría es otro x más 1 para que me quede x más 1 al cuadrado por x menos 1. Entonces multiplico por el x más 1 arriba y abajo. Así, mediante el proceso de amplificación, logramos fracciones que son homogéneas, tienen el mismo denominador, como veremos a continuación. Acá tenemos ya las fracciones homogenizadas. Como tienen el mismo denominador, lo conservo y únicamente opero los numeradores. Sería el primer numerador menos, porque ese es el signo que está, 2 por x menos 1, que sería el segundo numerador, más, respetando el signo que está, 3 por x más 1. Luego realizamos las operaciones correspondientes algebraicas aquí de distribución o aplicar la diferencia de cuadrados, pero para desarrollar la expresión. Me queda una suma y resta de términos algebraicos arriba en el numerador, la resuelvo, en este caso el x al cuadrado está solo, hay un menos 2x y un 3x, estos se restan y me queda una x, y hay un menos 1 y un más 2 y un más 3, por lo tanto nos va a quedar un más 4. La expresión que aparece aquí en el numerador, x al cuadrado más x más 4, ustedes pueden calcular el discriminante y notar que el discriminante es menor que 0. Por lo tanto, la expresión no es factorizable y al no ser factorizable yo no voy a poder simplificar más esta expresión algebraica. Ahí nos quedaría el resultado. Una última operación que vamos a analizar en esta clase de hoy es la de fracciones complejas o división de fracciones. La división de fracciones, como vimos, hay dos formas de expresarla. A entre b dividido por c entre d
o expresar estas dos fracciones como lo que se llama una fracción compleja. Fracción compleja en el sentido de que tanto el numerador como el denominador corresponden a fracciones. En este caso, si tengo una fracción sobre otra fracción, recuerden que el procedimiento que nos enseñaban desde secundaria era multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Entonces, el resultado de esta división me queda A por D entre B por C. Podemos hacerlo así, extremos por extremos o medios por medios, o convertir a la notación más conocida, que es A entre B dividido entre C por D, que recuerden que lo podíamos transformar en un producto invirtiendo la segunda fracción. Por lo tanto, me va a quedar A entre B por D entre C. Veamos este procedimiento aplicado en una expresión algebraica, en una operación con expresiones algebraicas. Nos solicitan efectuar la siguiente operación y simplificarla al máximo. Tengo 1 entre x más h al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado sobre h. Claramente esto es una fracción compleja. En el numerador tengo una resta de fracciones, que seguramente nos dará una fracción, y en el denominador tengo también una fracción. Aunque aquí aparezca h, recuerden que h siempre o cualquier expresión que no tenga denominador, podemos colocarle un denominador 1. Así que aquí tengo h sobre 1. Lo que pasa es que aquí tengo una única fracción y aquí arriba tengo una resta. Entonces tengo que tener cuidado porque lo primero que tengo que hacer o lo primero que tenemos que efectuar nosotros es la resta. Para efectuar esta resta y dejar una sola fracción arriba en el numerador, que luego la pueda operar con la fracción que se encuentra en el denominador, utilizamos el procedimiento anterior que vimos para sumas y restas. Primero encontramos el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso recuerden que los denominadores son x más h al cuadrado y x al cuadrado. Claramente estos no tienen nada en común, así que se colocan los dos. Si se repitiese alguno, qué sé yo, aquí en el primero aparece x y en el segundo x al cuadrado, se tomaría el x al cuadrado porque hay que tomarlo con el mayor exponente. Pero aquí no se repite ninguno, así que se toman los dos y con el exponente que aparece. Ahora amplifico cada una de estas fracciones para que tengamos fracciones homogéneas. La primera, lo que tendría que hacer entonces es multiplicarla por x a la 2 en el denominador y numerador. Por x a la 2 arriba y abajo. La segunda, para que tenga el mismo denominador que este mínimo común múltiplo, sería multiplicarla por x más h al cuadrado, arriba y abajo, recuerden, arriba y abajo. De esta forma, la primera fracción me queda x al cuadrado sobre x al cuadrado por x más h al cuadrado, menos la segunda fracción nos va a quedar x más h al cuadrado sobre x al cuadrado por x más h al cuadrado. Ahora bien, ya estas dos fracciones son homogéneas, así que puedo realizar la resta muy simple conservando el denominador, que es x al cuadrado por x más h al cuadrado, y restando los numeradores, en este caso x al cuadrado menos, por el signo que hay aquí, x más h al cuadrado. Nos queda la siguiente expresión, que ya casi es una fracción en el numerador y una fracción en el denominador. Solamente aquí nos queda un detalle por aclarar, que es esta resta x al cuadrado menos x más h al cuadrado, que no se ha resuelto, para ya poder aplicar el procedimiento medios por medios, extremos por extremos. Entonces aquí hay un menos antes del paréntesis, hay que tener mucho cuidado, un menos antes de un paréntesis, recuerden que cambia de signo a todo. Y aquí x más h al cuadrado lo desarrollo por fórmula notable, nos queda x al cuadrado más 2 veces x por h más h al cuadrado. Este menos, les decía, cambia de signo a todo, entonces nos va a quedar menos x al cuadrado menos 2xh menos h al cuadrado. Las x al cuadrado se restan y nos va a quedar únicamente menos 2xh menos h al cuadrado. A la fracción del denominador le vamos a poner el 1, denominador 1, que es lo que corresponde. Recuerden que h por 1 es h, ¿verdad? Pero esto nos va a servir de guía para realizar nuestro procedimiento que es extremos por extremos, o sea, 1 por menos 2x más h menos h al cuadrado, que nos da este numerador de aquí, sobre h por x a la 2 por x más h al cuadrado. Tengo que factorizar este numerador para ver si puedo simplificar más mi expresión. Efectivamente, aquí arriba yo podría sacar un h a factor común
y me va a quedar menos 2x menos h, y esa h se puede simplificar con la h que se encuentra abajo en el denominador. Nos va a quedar entonces menos 2x menos h entre x al cuadrado más h al cuadrado. ¿Podemos sacar este menos a factor común? Sí, podríamos haber sacado un menos h a factor común y dejar 2x más h. Eso es otra forma de dar la respuesta. Cualquiera de las dos son equivalentes y se encuentran simplificadas al máximo. En esta clase quedaremos aquí hasta este tipo de operaciones para que ustedes puedan asimilarlo realizando los ejercicios correspondientes de esta parte. Y la próxima clase del viernes estaríamos evacuando los temas de racionalización y adentrándonos un poquito más en operaciones combinadas que tienen que ver con expresiones algebraicas. Recuerden que los ejercicios correspondientes se encuentran en la lista de ejercicios 1, el listado de ejercicios 1, la sección 2.5 que solicita efectuar las siguientes operaciones algebraicas simplificando al máximo el resultado. Entonces, lo ideal es que ustedes en esta segunda parte de esta lección corta tomen esos ejercicios del 1 al 8 y los traten de resolver todos. Cualquier duda, cualquier inquietud, hay que anotarla y realizarla por los medios que hemos puesto a su disposición.